Ahí sí. Estoy grabando, sí. Vamos a compartir esta. Bien. ¿Dónde tengo la clase? Ya, muy bien, jóvenes. Aquí tenemos la clase de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver algún repaso de algunos conceptos, ¿ya? Eh, por ejemplo, bueno, ahí están los pasos que ustedes tienen que seguir para eh, realizar o resolver un problema de programación lineal, ¿cierto? Hay que definir las variables de estudio, ¿cierto? Las variables de decisión, ¿cierto? Establecer una función objetivo, las restricciones también, y resolver el problema, bueno, por el método simplex. Eh, ¿Vieron el método, por si acaso, no sé, método de dos fases? Bueno, hay el método simple, el método de dos fases. Ahora, ¿qué tipo de soluciones pueden existir en un problema de programación lineal? En estricto rigor, acá yo tengo mi función objetivo, ¿ya? Y aquí yo quiero maximizar esa función objetivo, ¿bien? Luego acá tengo, esto me va a dar las restricciones, en estricto rigor me va a dar una restricción. Y acá tengo otra restricción respecto a los valores que puede tomar esas variables, ¿ok? Me estoy restringiendo a que todos los valores sean mayores o iguales que cero. Eh, bueno, y eso es lo que ustedes estaban acostumbrados a resolver, ¿sí? Y lo que veremos hoy día también va a ser la definición de lo que es un problema de programación lineal entera, ¿ok? Hay una diferencia entre lo que están acostumbrados a resolver versus el problema de programación lineal entera que tiene que ver con esta restricción, ¿ya? Con la restricción 3, ¿bien? Eh, ya. Ahora las soluciones, aquí, perdón, eh, tenemos unas soluciones factibles. A ver, espérenme que no me corrió esto. Déjenme echar, algo hice mal. Creo que no lo corrí. Espérenme que me corra esto. Ahí me corrió. Y ya, eso les voy a subir, ya que no haya corrido el, el programita. Ya, del problema anterior, este que yo les mostré, tenemos una solución factible y la solución factible es aquella solución que cumple las condiciones 2 y 3, ¿ya? Vamos también a hacer una representación gráfica de algunos problemas de optimización de acuerdo a lo que yo les tomé la semana pasada, para que también tengan una idea geométrica de esto, ¿ok? Bien. Eh, Aquí fíjense que ya tengo un valor de las variables de decisión que cumplen simultáneamente con las restricciones 2 y 3, ¿ya? Esa es una solución factible. Una solución básica es aquella en la cual la restricción 2 hago esa restricción y las transforma en una igualdad igual a cero, ¿ya? Eso quiere decir que es una solución básica. Una solución factible básica es que, además de ser factible, cumple con la condición 3, ¿ya? ¿Sí? Eso, acuérdense que aquí tengo una condición factible con la condición 3 y la condición básica, perdón, una solución básica factible es una solución básica, o sea, tengo una igualdad igual a cero y además que cumple con la condición 3, o sea, todas esas variables deben ser mayores o iguales que cero, ¿ya? Tenemos una solución básica no degenerada, en donde tengo m variables positivas, y una solución máxima o mínima factible, dependiendo del problema de optimización, es aquella que hace, este es el máxima, ¿no?
hace máxima o maximiza la función objetivo. Ya la función objetivo en estricto rigor puede ser x1 más x2 o más 3x3, ¿ya? Esas pueden ser las funciones objetivas. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es eh, ver algunos de estos problemitas que yo les puse en la, ¿cómo se llama? En la prueba de diagnóstico y vamos a graficar, ¿ya? Para que sepan un poco que tenemos una interpretación geométrica y que claramente las restricciones del problema de programación lineal me van a dar una región factible, ¿ya? Bien, por eso que las soluciones son factibles, ¿bien? Vamos ¿cómo se llama? A hacer como un ejemplo aquí, como conceptos previos, un ejercicio, ¿ya? Para que vayamos entendiendo cómo poner el pie derecho esto y no se vayan a desmotivar, ¿ya? Resolver gráficamente. El primer problema de optimización, ¿ya? Queremos maximizar z igual a x1 más x2 sujeto a las siguientes restricciones. La primera restricción es que x1 más x2 sea menor o igual que 4, x1 menos x2 sea mayor o igual que 5 y que cada una de estas, o sea, digámoslo así, bueno, igual acostumbrémonos a poner subíndice, mayor o igual que 0, con i igual a 1 a 2. Ya. Este subíndice, fíjense que acá tenemos la restricción de que todas estas, para esta restricción, que todo, tanto x1 tiene que ser mayor o igual que 0 y x2 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahí tenemos esa restricción. Entonces, recuerden ustedes que teníamos un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del plano cartesiano cuando ustedes estudiaron ahí Mate 1? Ahí tenemos esto, ¿sí? Entonces, mira, que la tercera restricción, porque en el estricto rigor tengo aquí una restricción, dos restricciones, tres restricciones, perdón, la tercera restricción me está diciendo de que me tengo que limitar al primer cuadrante, ¿ya? ¿Sí? Al primer cuadrante. Toda esta, entonces el primer cuadrante es infinito, ¿cierto? Eso es como la tercera restricción me está diciendo eso, que tengo que estar ubicado en el cuadrante 1, ¿ya? En el primer cuadrante. Bien, porque aquí tanto las X como las Y son positivos. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la X1 es negativa y la X2 es positiva, ¿ya? Así que no me sirve una solución que esté en el segundo cuadrante, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros, esto si uno quiere graficar una, una desigualdad como esta, que me va a dar una inecuación en estricto rigor, primero lo que vamos a hacer, eh, vamos a encontrar aquellos valores que, vamos a ver esto, porque fíjense, ¿se acuerdan de la ecuación de una recta, o no? Sí, la ecuación de una recta tenía la forma y igual a una pendiente x más b, ¿ya? Entonces acá, de 2 se tiene, perdón, de uno aquí, perdón, de uno se tiene. Vamos a tener que, esto corresponde, por eso se llama programación lineal, porque en estricto rigor
todas las variables de decisión son lineales. ¿Ah? También está la programación no lineal, ¿ya? Programación cuadrática, etcétera. Pero lo que han visto hasta el momento, y dentro de eso vamos a ver nosotros las programaciones no lineales también en este curso, pero lo que han visto hasta el momento es programación lineal porque las restricciones y las variables de decisión y las respectivas decisiones eh, son lineales, ¿ya? El exponente es uno de cada una de esas variables, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí, fíjense que va a ser x1 más x2, vamos a resolver esto igual a 4. Entonces lo vamos a llevar a la forma de una ecuación, de la ecuación de una recta, ¿ok? Esto me implica que x2, que vendría siendo como nuestra y, nuestra variable dependiente, y este vendría siendo mi x, es igual a 4 menos x1, ¿ok? 4 menos x1. Vale, entonces, esta recta tiene pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, como la recta tiene pendiente negativa, va a tener una forma como es. Si la pendiente es positiva, la pendiente, ¿qué es lo que es la pendiente? Es el numerito que acompaña a la x1 en este caso, ¿ya? Esta es la pendiente, digamos. Entonces, el número que acompaña a x1. Entonces, para poder graficar esto, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar las intersecciones con los ejes, ¿ya? En primer lugar, vamos a agarrar intersecciones con los ejes. Y las intersecciones con los ejes, intersección con ejes, ¿ya? Entonces vamos a ver la intersección con el eje x2. X2. Ya, para hacer la intersección con el eje X2, lo que vamos a hacer X1 igual a 0, ¿ya? Entonces, esto me va a implicar que X1 igual a 0. Y si X1 igual a 0, eso me implica que en esta ecuación, espérate, antes de implicancia, yo creo que hay que poner aquí, sea X1 igual a 0, esto me implica que X2 es igual a 4. Eso quiere decir de que si yo quiero graficar esta rectita, la intersección con el eje Y o con el eje X2 va a ser 4, ¿ya? Voy a ponerla aquí con rojito esto, ¿vale? Ahí tenemos eso, y acá tenemos esto que está aquí. Y ahí le vamos a poner X1 y X2. Ya, entonces ya sabemos que la recta intersecta al eje X2, lo intersecta en el punto 4, ¿de acuerdo? Ya. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje X1, ¿ya? Intersección eje X1. Y para hacer la intersección con el eje X1, vamos a hacer X2 igual a 0, ¿vale? Sea X2 igual a 0, esto me implica, si yo hago X2 igual a 0 y despejo X1, entonces aquí me queda decir que X1 es igual a 4 también, por cierto. Este es un X2 para que no se me confundan ahí. Esto es un X1 y esto es un X2, ¿ya? ¿Vale? Ya, entonces, pero fíjense que todo esto sale de resolver esta igualdad que yo puse acá, porque aquí yo tengo una inecuación. En la primera restricción me está dando una inecuación. Bien, me da una inecuación.
Entonces, ahora yo puedo intersectar al eje X, se está intersectando en el punto 4. ¿Ya? Esto es solamente un bosquejo, ¿ah? Ya, entonces ahí con, no sé, pues, con verde, a ver aquí, me alcanza ¿cómo está el pulso ahí? Ahí sí, ¿cachai? Ya. Esta recta que está ahí, esta rectita que está ahí, corresponde a la recta que está acá, corresponde a x1 más x2 igual a 4. ¿Dale? ¿Sí? Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál sería? Porque esto, mira, la restricción 1, esta restricción 1 que está aquí en verdecito, esa restricción 1 me está diciendo que x1 más x2 es menor o igual que 4. ¿Ya? ¿Dónde tendría que achurar? Tendría que achurar abajo de la recta o sobre la recta para tener la restricción 1 que me dice que x1 más x2 es menor o igual que 4. Tendría que achurar aquí abajito de la recta o sobre la recta. ¿Qué me dice el público? Para que me dé la restricción x1 más x2 menor o igual que 4. ¿Bajo o sobre? Abajo, Francisca, ¿cierto? ¿Sí? Ya. A ver, la idea, si no cachan esto, el hecho de que sea menor o igual que algo, por ejemplo, yo me voy a dar un punto que esté, supongamos que yo me doy un punto que esté sobre la recta. Ya, por ejemplo, aquí está el 4 y acá está el 3. ¿Ya? Mira, si yo me doy el punto 4,3, está sobre la recta, ¿cierto? Este vendría siendo mi x1 y este vendría siendo mi x2. Entonces, para ver si efectivamente ese 4,3 cumple con la restricción, lo que yo voy a decir es, bueno, si cumpliera con la restricción, tendría que decir que 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3, damas y caballeros? 7. Y 7 no es menor o igual que 4. Así que un punto que esté sobre esta recta, que es el 4,3, no pertenece a la restricción 1. ¿Bien? ¿Ya? Esa es otra forma de hacerlo. ¿Ok? Se dan un punto que puede estar bajo o sobre la recta y ver si cumple con la condición. Por ejemplo, un puntito que esté bajo la recta puede ser el 1,4 o el 0,4, por ejemplo. Ajá, bien. El 0,4 cumple con la restricción 0 más 4. eh, Eso es menor o igual que 4 y es 4. ¿Ya? Así que tendríamos que achurar todo lo que está bajo esta línea recta, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí, podríamos ponerle con azulito aquí, que la restricción 1 va a estar dado por los valores que están bajo la recta, ¿vale? Ya. Eh, Ahora, vamos a ver qué pasa con la restricción 2, porque la restricción 2 es una restricción del tipo mayor o igual, pero eso va a dar una recta si yo lo igualo a 5, ¿no? Entonces pongamos de 2 se tiene. ¿Qué es lo que se tiene de 2? Se tiene que igualando x1 menos x2 igual a 5. Esto me implica, voy a despejar x2, que x2 sería igual a x1 menos 5. Bien, entonces esto va a ser la ecuación de una recta, me va a representar una rectita, ¿sí? La rectita que me va a representar tiene pendiente positiva, ¿sí? Tiene pendiente
positiva. ¿Por qué? Porque el numerito que acompaña a x1 es 1 que es mayor que 0. ¿Ya? Ahora, nuevamente, es la misma jugada que el caso anterior y tenemos que encontrar la intersección con los ejes. Entonces, con el eje X, pongámosle aquí. Para encontrar la intersección con el eje X, pongámosle aquí X2. ¿Verdad? Espérenme, ahí va a ser consistente con X2 ahí. Entonces, para hacer, hago sea X1 igual a 0. ¿Ya? X1 igual a 0. Esto me implica que X2 es igual a, si X1 vale 0, X2 vale menos 5. ¿Ok? Entonces, como recordar aquí siempre que esto es un bosquejo nomás, y además que creo que eh, me va a faltar algo acá, ahí sí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que esta rectita perdón, esta recta se intersecta en menos 5. ¿Ya? Ahí está. Ahora, la intersección con el eje X1, ¿dale? Sea X2 igual a 0, y de ahí, de esta ecuación se le espejo que X1 es igual a 5, ¿no? Bien, entonces el 5 está por acá, ¿no? En X1 sería 5, entonces el 5 está por acá estaría el 5, y vamos a hacer con qué, con azulito, ¿eh? Y nos vamos a hacer una línea recta aquí. Esta línea recta va a unir el menos 5 con el 5, ¿vale? ¿Sí? Ahí. Entonces esa recta que está en azul corresponde a la recta, ¿cuál es la recta? X1 menos X2 mayor o igual que 5. ¿Bien? Ya. Y para los mayores o iguales que 5. Fíjense que en estricto rigor lo que yo tengo que considerar para la primera restricción, lo vamos a poner todo con verdecito para que cachemos que corresponde a la primera restricción. Además, tengo que considerar que X1 es positivo y X2 es positivo. O sea, aquí sería, ahí estaría toda la restricción. ¿Sí? Eso achurado que estoy poniendo aquí corresponde a la restricción, X1 más X2 menor o igual que 4. ¿Dale? Ahora, para los mayores o iguales que 5, ¿qué creen ustedes que tengo que achurar abajo de la recta azul o sobre la recta azul para encontrar los mayores o iguales que 5? Sobre la recta. ¿Acá o acá? ¿Qué me dice el público? A ver. Mira, démonos un puntito, a ver. Démonos un puntito aquí. Este ya sabemos que la segunda componente, la primera componente para este es 5. Y la segunda componente, pongámosle que sea 6. ¿Ya? ¿Está bien? Eh, eh, aquí, no, pues, estamos mal ahí porque efectivamente acá tendríamos que considerar no el 6 porque el 6 estaría sobre la recta. Fíjense que si yo pongo 5 y 6, mira, 5 y 6, el 5 está por acá y el 6, y este sería mi X1 y el X2 estaría por acá arribita, ¿no? ¿Sí?
por acá estaría el 6 para el 2. Entonces, si yo pongo, perdón, por acá arriba estaría el 6. Si yo pongo 5 y 6, el punto 5, 6 está ubicado sobre la recta, ¿vale? Y mira, si tú haces el cálculo que me dice ahí con el punto 5, 6, o sea, el punto que x1 es 5 y x2 es 6, me dice que 5 menos 6, ¿cuánto es 5 menos 6? ¿Cuánto es? Es menos 1, ¿cierto? Y menos 1 es mayor o igual que 5, ¿no? No, pues, ¿cierto? Entonces, si yo me ubico sobre la recta en un punto donde el x vale 5, por ejemplo, y el y vale 6, eso está ubicado sobre la recta, entonces no cumple con la restricción de que x1 menos x2, porque el 5x1 y el 6x2, que esa restricción sea mayor o igual que 5. Entonces yo tendría que graficar bajo esa rectita en azul, po. ¿Está bien? Porque me está diciendo que es mayor o igual que 5, ¿dale? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Me van entendiendo? Jóvenes, si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? O se quedaron dormidos. No, creo que sí se entiende. ¿Se entiende? Ya. Ya, y ahora, ¿por qué restringí solamente aquí? Porque me dice que el X1 es mayor o igual que cero, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna región factible o alguna región que la región factible es aquella región que cumple simultáneamente con ambas condiciones? ¿Hay alguna región factible para resolver este problema o no? ¿Tienen algo en común lo que está achurado en azul y lo que está achurado en verde? No, No. No, pues cierto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que este problema no va a tener una solución, ¿ya? Porque esto lo que esté achurado es lo que se llama la región factible y la región factible me da lugar a encontrar una solución factible, ¿ya? Que es una solución al problema de optimización. Bien, aquí no va a haber una solución, ¿por qué? Porque efectivamente la región factible es vacía, ¿sí? No hay nada en común entre los achurados, así que este problema que se dio ahí no va a tener una solución, ¿ya? Profe, Bien. si los dos achurados se hubiesen tocado en algún punto, eso hubiese sido la región factible. Claro, si por ejemplo, si hay, se choca, de acuerdo a la restricción, hay alguna intersección común, la restricción factible va a estar limitada por estas líneas rectas, ¿cachai? ¿Sí? Y ahí podrías encontrar un máximo o un mínimo dependiendo del problema de optimización. ¿Bien? Y de esa cosa. Ya. ¿Les parece si hacemos otro también ahí con eso? ¿Qué dice el público? Bueno, ¿hacemos otro de esto o están bien con esto? Sí, no sean tímidos ni tímidas. Ni tímidas ni tímidos. Lo importante es que ustedes entiendan esto. O sea, cuando más adelante veamos el hecho de reacciones factibles, porque cuando nosotros eh, vayamos a ver un problema de optimización o de programación lineal entera, alguien podría decir, bueno, puedo trabajar con un redondeo de las soluciones, pero eso nos va a presentar algunos problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ustedes me dicen si seguimos con otro o estamos listos. O si hay alguna duda aquí con lo que hemos visto para poder. Yo por mi parte creo que entendí. Ya, ¿sí? ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Ahora, eso es lo que pasa cuando estoy trabajando en dos variables, pero si yo estoy trabajando con tres variables, ya voy a tener que trabajar con planos. Por eso que ejercicio lo hice con dos variables para que se vayan dando cuenta que en el plano cartesiano, ahí hay que trabajar con rectas, pero si yo tengo tres variables, x1, x2 y x3, ahí ya tengo, si yo quisiera graficar, ya esos serían planos ahí. ¿Bien? Ya. Vale.
Ya se entendió. Esto igual se los voy a subir de todas maneras este PDF, ¿ah? Porque esto yo lo puedo guardar en PDF y se los puedo subir. Ujú. Así que, y la grabación también, obviamente. Ya. Seguimos entonces con la materia, ¿ya? Bien, permiso, tenemos eso, aquí, ya. Aquí vamos a poner esta P media rara, es que cuando aparezca esta P media rara es porque vamos a hablar de programación lineal entera, ¿ya? Bueno, un programa, bueno, ahí están los eh, Gomori, que también nosotros nos vamos ¿cómo se llama? A ver un algoritmo de programación lineal entera, que es el algoritmo de Gomori, ¿ya? Ahí trabajó con planos de corte, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la programación lineal entera? Es encontrar un valor de la función que maximice o minimice, da lo mismo, maximice o minimice esta función objetivo sujeto a estas restricciones, pero ojo, la diferencia o la sutileza de lo que se venía haciendo es que cada uno de estos valores que están asociados a las variables de decisión tienen que ser enteros, ¿ya? Esta es el IE para todo, ¿ya? Mayor o igual que cero, ¿cierto? Donde los XJ, aquí aparece lo nuevo bajo el sol, debe ser un numerito entero, ¿ya? Los números enteros, recuerden que los números enteros son estos, ¿no? El conjunto de los números enteros aparece, pero un entero positivo, ¿sí? Un entero positivo, eso sí, eso es importante. 0, 1, 2, 3 y sigo hasta adelante, ¿ok? Que es muy distinto a decir, por ejemplo, si yo digo que un valor pertenece a los números enteros positivos, una Z media rara esta, y me salió más rara todavía esta cuestión, es eh, esto es equivalente a decir que X puede tomar el valor 0 o el valor 1 o el valor 3, 2, 3, 4, pa, pa, pa. Pero si yo digo que el X es mayor o igual que 0, ojo, que aquí yo estoy tomando un conjunto mucho más grande porque también puede tomar el X también puede ser igual a 0,01 o también el X puede ser igual a 2,5. Bien, entonces la restricción es súper importante, ¿ya? Los problemas de programación lineal, las X son mayores o iguales que cero, ¿ya? Pero cuando hablamos de programación lineal entera, además de imponer la condición que sean mayores o iguales que cero, deben ser números enteros, ¿ya? Positivos, ¿bien? Entonces, eh, este subconjunto de los Z más va a ser mucho más chiquitito que el conjunto de los X mayores o iguales que cero. De ahí viene, por eso que se llama programación lineal entera, porque las soluciones van a ser numeritos enteros, ¿ya? Bien, ahí está la idea, entero positivo, ¿sí? Ok, esa es la filosofía. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la gran pregunta, permiso, ¿ah? Aquí yo me fui un poquito, va. La gran pregunta gran es, bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los problemas de programación lineal entera, ¿ya? Podemos tener problemas de programación lineal entera, problemas de programación lineal eh, entera pura, entera mixta o programación lineal binaria, ¿ya? ¿Sí? Y ya le puse malaya. Ya, la programación lineal entera se clasifican en programación lineal entera pura, ¿ya? Son aquellos programas de programación lineal entera donde todas las variables son enteras. Todas las variables, miren, tanto aquí tengo un problema de maximización, esa es mi función objetivo, tengo una restricción que x1 más x2 menor o igual que 0, pero ahora tengo que decirle en qué mundo o en qué conjunto viven estos x1 y x2. Cuando
todas las variables. Fíjese que tengo dos variables. Aquí me está diciendo que ambas variables deben ser números enteros positivos. Entonces, si ambas variables o todas las variables involucradas en el problema de optimización lineal entera todas ellas son enteros positivos, entonces el problema de programación lineal entera se llama problema de programación lineal entera pura. ¿Ya? Es puro. ¿Bien? ¿Ok? Esa es la... Ahora vamos a ver qué sucede si no todas las variables de decisión son enteras. Entonces, cuando no todas hay una mixtura, ¿sí? Entonces decimos que los problemas de programación lineal entera mixta son aquellos problemas de programación lineal enteras donde algunas de las variables deben ser enteras. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos la misma restricción, pero ojo, aquí me dice que x2 es mayor o igual que 0, la condición es que x2 debe ser mayor o igual que 0 y que x1 sea un entero positivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, damas y caballeros, vemos que el x1, solamente el x1 puede tomar un valor entero positivo. El x2 puede tomar cualquier número real mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces ahí no todas las variables de decisión son enteras y ahí tengo una mezcla entre un conjunto de números reales y el conjunto de los enteros positivos. Entonces, eso se llama un problema de programación lineal entera mixta. Ojo que aquí yo puse maximizar, pero también puede ser un problema de minimización. ¿Ya? ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a ver la otra clasificación de los problemas de programación lineal entera, que son los problemas de programación lineal entera binaria. ¿Ya? Entonces, en el problema de programación lineal entera binaria, las variables pueden ser 1 o pueden ser 0. ¿Ya? Fíjense que acá tengo una restricción, menor o igual que 0, menor o igual que 1, pero x1, x2 puede ser 0 o puede ser 1. Bien, entonces vamos a resolver nosotros problemas de programación lineal entera pura, mixta y binaria. ¿Ya? Bien, o éxito o fracaso. Bien, eso es la idea. Ahí está la clasificación. Entonces, esto es importante porque cuando hablemos después en nuestro vocabulario de programación lineal entera, ya van a saber a qué nos referimos con un problema de programación lineal entera puro, mixto o binario. ¿Vale? ¿Sí? Profe, solo de la restricción. De aquí, eso. Solamente de los valores que puede tomar x1 y x2. Bien, sí. Solamente de esto. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Pues, ¿cómo resolver problemas de programación lineal? ¿Mm? ¿Cómo resolver? Igual yo aquí, bueno, lamentablemente te hicimos clases acá en la online, pero la idea es que hubiésemos podido soltar la mano en la pizarra porque, o con el computador, pero bueno, por lo menos esto va a ser una clase conceptual, porque los algoritmos que vienen son mejor explicados en una gran pizarra. ¿Ya? Ya, mira. Ahora, la pregunta es, bueno, ya, sabemos resolver problemas de programación lineal, ¿ya? Con el método simple, etcétera, etcétera, con los métodos que vieron anteriormente. Eh, Ahora, ¿cómo podemos pasar o tratar de solucionar este tipo de problemas? ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que uno relaja las condiciones sobre los valores de x1 y x2, ¿ya? Es decir, dónde viven estos bichos o estas variables, ¿ya? Eso es una relajación, o sea, es un problema, digámoslo así, en matemáticas es un problema relajado o un problema débil.
cuando uno relaja las condiciones sobre los posibles valores que podría tomar o el conjunto de valores que podrían tomar las variables de decisión, en el sentido de que pueden ser todas enteras, o un problema mixto, un problema binario. Si uno relaja esas condiciones, hablamos de un problema relajado, de programación lineal relajado, o una formulación débil del problema, ¿ya? Y aquí la relajación. Ya, el concepto de relajación de un problema de programación lineal entera juega un rol fundamental en la resolución de este tipo de problemas. ¿Qué es lo que es la relajación? En el estricto rigor, relajar el problema es eliminar las condiciones en las que aparezcan valores enteros o valores binarios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Esa es la idea. La idea es cuando yo hablo porque en el estricto rigor estoy imponiendo condiciones, ¿ya? Estoy estructurando el problema cuando yo hablo de un problema de programación lineal entera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando aparezca un problema de programación lineal entera, lo que voy a hacer, voy a tener que eh, eliminar esas condiciones que me hacen que mi problema se defina como un problema de programación lineal entera. Es decir, yo elimino las condiciones que están asociadas a los valores enteros o también a las condiciones que están asociadas a los valores binarios. Porque acuérdense que habíamos visto dentro de la clasificación de los problemas de programación lineal entera, enteros puros, enteros mixtos y enteros binarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mira, vamos a volver acá, miren, si se van dando cuenta, permiso, en el entero puro es que ambas variables sean variables enteras, ¿ya? Entonces yo quiero relajar este problema para poder solucionarlo, y la relajación de este problema para poder solucionarlo es decir que x1 y x2 son mayores o iguales que cero. ¿Ya? Porque lo que está diciendo aquí es que puede tomar valores enteros positivos, ¿ya? Entonces, relajar el problemita es eliminar esta condición y la única condición que me quedaría para que fuese un problema relajado es que x1 y x2 sean mayores o iguales que cero, ¿ya? ¿Sí? Ahí sí, fíjense que aquí es donde aparece lo que les digo. Aquí tenemos el mismo problema con esta restricción, pero los valores que me van a dar en la región factible son todos los x1, x2 mayores o iguales que cero. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, en el problema 3, como pueden ser 0 y 1, le digo que x1 y x2 pueden ser mayores o iguales que cero. ¿Ya? Y en el problema 2, a ver quién me dice, esa es la condición relajada, ¿cierto? O la relajación del problema 3 que yo les di. Porque fíjense que el problema 3 es, o el ejemplo 3 aquí, ¿por qué le puse? Le puse mal ahí, que tendría que ser acá, tendría que ser el ejemplo 6 que aparece aquí, en el ejemplo 6. En este ejemplo, fíjense que me dice que el x1 y el x2, esto es binario, ¿no? Y para relajar la condición es que x1 y x2 deben ser mayores o iguales que cero, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir que x1 sea cero? Es que es mayor o igual que cero, y que x1 sea igual, o que x1 sea igual a 1 es que x1 es mayor o igual que cero, ¿ya? Que x2 pueda ser cero es que es mayor o igual que cero, o x2 igual a 1 es mayor o igual que cero. Entonces yo establezco la condición relajada, no soy tan estricto en las soluciones y establezco un conjunto uh, donde existe la solución en un conjunto más amplio, porque ya estoy jugando con los mayores iguales que cero, ¿ya? Y acá, para este problema de programación lineal entera, cuál sería la versión relajada de este problema de programación lineal entera para este problema que yo les estoy mostrando, el problema 5? ¿Qué condición tendrían que eliminar para que fuese una, un problema relajado o una relajación del problema? ¿Qué tendrían que eliminar de ahí? A ver,
acuérdense que para poder decir que estoy trabajando con un problema relajado del problema de programación lineal entera, debo eliminar todas las condiciones que estén asociadas a los números enteros o a los números binarios. ¿Cuál sería la condición entonces para establecer acá de que el problema relajado aquí? Que X1 sea mayor o igual a 0. A ver, ¿quién me dijo eso? Está bien, pues, pero eh, que X1, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Muy bien, ¿cierto? Pero con confianza. ¿Sí? Con confianza, está bien. Entonces tenemos este problema, fíjense, para que vayamos viendo un poquito, ya para entender un poco. Páginas aquí, ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, tenemos mi problema original, que este es mi problema, ese es un problema de programación lineal mixto, puro, entero, mixto, puro o binario, este problema. ¿Es mixto, puro o binario? ¿Mixto? Muy bien. Era- es un mixto. ¿Ya? Mixto. De un profe que sea mixto, ya. Ahora nos vamos aquí y hacemos una flechita y esa flechita va a corresponder a la relajación, al problema relajado. Entonces la relajación va a estar asociado, no hay problema aquí, pongo lo mismo, maximizar z igual a 3x1 más 3x1 más 2x2 sujeto a, no, esto no se toca, x2 mayor o igual que 0, pero ahora la relajación me quiere decir que tengo que eliminar las condiciones que estén asociadas a los números enteros o a los números binarios. Entonces, como x1 me está diciendo que pertenece a los enteros, la condición relajada es que x1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien, bien, ¿o no? Ahí está la condición relajada. Pero ojo, esto no es tan simple, todo tiene su precio, ¿sí? Todo tiene su precio ahí y por eso es que existen algoritmos para poder encontrar la solución, ¿sí? Aquí no es llegar y aplicar un algoritmo de programación lineal como lo que vieron en el curso anterior, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué. ¿Bien? Ya, para que se entienda un poquito y en esta PPT, porque en el registro rigor aquí como que creo que, no sé si me habrán entendido, pero vamos a hacer lo mismo acá con los otros dos ejemplos. Aquí tenemos uno mixto, este que está aquí, no le voy a sacar esa, le voy a poner acá, muy grande esto. Copiar y lo vamos a pegar acá abajito esto. La manito va aquí y esto vendría siendo, damas y caballeros, un, este es mi problema de programación lineal entera, pero ¿en qué clasificación es? Acuérdense que la clasificación de los eh, PLE, para que más adelante veamos que
PLE también es como esta P rara, es un problema de programación lineal entera. ¿Dale? Ya, pero este PLE es mixto, binario o puro. El que está aquí, el que puse recién, ahora. Binario. Binario, muy bien. ¿Sí? Excelente. Ya, la relajación de este problemita, el problema relajado del PLE, es no toco la función objetivo, perdón. Y ahora establezco aquí aparece este que me forma un problema de programación, un PLE binario, se me va a transformar aquí, le voy a poner un rojito en que x1, x2 ambos sean mayores o iguales que Serapio. Bien, ahí está la relajación. Lo que está en rojo al lado derecho es el problema, la restricción que hace que mi problema PLS me transforme en un problema relajado o una formulación débil. ¿Ya? Bien, ¿vale? A ver, me avisan si están anotando para, ¿cómo se llama? Esperarlo y pasar a la siguiente página, o a la siguiente hojita. No sé, yo creo que ya puede continuar. Sí, vale. Ya. 3, 2, 1. Bueno, aquí sería página nomás, ¿cierto? Sí. Déjenme cachar si están las páginas ordenaditas, ¿cierto? Bien. Y ahora nos vamos a este que copiamos, damos acá, ahora tenemos un entera, mixto binario o puro. No, oye, parece que hice el puro, ¿no? El mixto. Sí, lo hice ya, pues, perdón, estoy mal acá. Porque aquí tendría que haber pasado por este. Ahí sí. Ya hice aquí. Y ahí. Ya. Ese mixto binario o puro. ¿Mm? Que dice Puro. public puro, ¿cierto? Y ahí la idea es que la relajación o la formulación débil de ese problemita, relajación
es maximizar z igual a 3x1 más 2x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual que 6, x1, aquí lo voy a poner en rojito para que sepan que corresponde a la relajación, bien, x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0, ya, bien. Ahí tenemos entonces, hemos visto lo que es cuál es la clasificación de los PLE o de los problemas de programación lineal entera. Son mixtos, enteros o puros. Y también hemos visto cuál es para cada uno de esos problemas de programación lineal entera, hemos visto cuál es su respectiva clasificación. Perdón, problema o formulación débil o la relajación de ese problema. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale, vale o no? Bien. Sí, vale. Ahí está. Ya se lo tenemos acá. Lo hemos visto aquí. Ya. Ahora aquí hay una condición, un problema de programación puede ser visto por esta lista. Por lo tanto, el problema es menos restringido, ¿eh? El problema de programación lineal es menos restringido o más relajado. Entonces, lo que siempre se va a verificar es que el óptimo del problema, porque en estricto rigor, si yo estoy diciendo, bueno, estimados, si yo les digo, bueno, voy a tomar un conjunto más grande, en vez de tomar los conjuntos enteros positivos, voy a tomar los conjuntos mayor o iguales que cero. Entonces quiere decir que una región factible del problema de programación lineal relajado va a tener, va a ser mucho más grande que la región factible de un problema de programación lineal entera. Por lo tanto, el óptimo que se obtiene del problema de programación lineal entera va a ser menor o igual que el óptimo que se obtiene del problema de programación lineal relajado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo en situación. Tiene sentido, ya que cuando estoy hablando con un problema relajado, estoy tomando un conjunto de soluciones más amplias, ¿cierto? ¿Sí? Porque x mayor o igual que 0 tiene más elementos, ¿cierto? Los números mayores o iguales que 0 tienen más elementos que los números enteros, ¿sí? Porque los números enteros son 0, 1, 2, 3, pero en los enteros también, el número mayor o igual que 0 también está el 0.0025, el 1,5, que eso no es un número entero, pero sí es el número mayor o igual que 0. Bien, ahí está es un poco lógico esa observación, pero no está de más considerarla. ¿Mm? Y aquí vamos a ver algunos problemas notables, ¿ya? Algunos problemitas notables que requieren de esta, estas formulaciones en estricto rigor, ¿ya? Ya. El problema de la mochila, ¿ya? ¿Vieron esos problemas en algún momento, no? ¿Les suena? Problema de la mochila, Sí, sí lo vimos, ¿ya? pero no me acuerdo. Ya, ya, pero más que nada, siempre vamos a estar en el algoritmo. Generalmente los algoritmos o las formas de resolver estos problemas son siempre las mismas, ¿de acuerdo? Pero lo que no es siempre lo mismo es el tipo de formulación. Pues lo que interesa acá, además de saber resolver, y bueno, nosotros, o como yo hago las clases, primero hay que pasar algo de conceptos, ¿cierto? Pero también les voy a presentar cómo funciona el algoritmo sin contexto, y después, una vez que ya saben cómo funciona el algoritmo sin contexto, darle un contexto al problema, y estos contextos requieren que nosotros definamos nuestras variables de decisión, que definamos nuestra función objetivo, esa función objetivo la queremos maximizar o minimizar, y las respectivas restricciones. ¿Sí? Que eso no es algo, no es lo mismo que un algoritmo, ¿cierto? Porque eso depende
del problema en cuestión, ¿vale? Pero los algoritmos para resolver van a ser siempre los mismos pasos. ¿Ya? Entonces, los problemas de la mochila son problemas en los que se tiene que elegir entre una serie de objetos que tienen un valor y ocupan un espacio, o que tienen algún peso, ¿ya? Para que se pueda introducir en una mochila o en un determinado contenedor, ¿m? De tal modo que el valor agregado o el total sea máximo y el volumen y el espacio que ocupan no exceda cierto límite. Hay una restricción, dada la capacidad de la mochila o del contenedor. ¿Ok? Esos son los problemas de la mochila. ¿Bien? O un contenedor. Ahora, para el siguiente problema defina variables de decisión, función objetivo, orientación de la optimización, es decir, si va a ser un problema de maximización o de minimización, y las respectivas restricciones. ¿Ya? Les voy a dar aquí unos, permiso, como los productos notables, estos son problemas notables, ¿ya? O problemas estándares que siempre uno se pueda encontrar en alguna situación. Bien. Entonces, le doy la manita ahí. El problema a estudiar este que está acá. Una compañía de transporte está considerando el transporte de una serie de objetos. Hay 10 objetos posibles a transportar, cuyos valores de la empresa para la empresa son 7, 2, 5, respectivamente. O sea, el objeto 1 tiene un valor 7, el objeto 2 tiene un valor 2, el objeto 3 tiene un valor 5, etc. Y el volumen que ocupa cada uno de estos 9 objetos está dado por esto que está acá, ¿sí? Respectivamente. Sea si la capacidad máxima del contenedor es 40, ¿cuál debería ser la selección de objetos para maximizar el valor agregado transportado en el contenedor? ¿Ya? La idea es que, bueno, la compañía tiene que decidir, en este caso, cuál objeto elige o no elige para transportar, ¿sí? Ahí me dice, ¿y por qué? Porque dice que una compañía de transporte está considerando el transporte de una serie de objetos, ¿ya? Y me están preguntando cuál debe ser una selección o una elección de los objetos para maximizar el valor agregado transportado en el contenedor, ¿ya? Entonces, para ello, ustedes tienen que definir lo que es la variable de decisión, la función objetivo, orientación y restricción, ¿ya? Traten de pensarlo un poquito y vuestro hermanito ahí, y ¿cómo se llama? Lo hacemos. Pero ¿les parece si nos tomamos un break o no? Sí, yo creo. ¿Ya? Ya sí, pero con ánimo, po. Ya. Nos tomamos un break de 10 minutos. Y de vuelta del break, les doy porque igual yo estoy. Oh, se me está durmiendo eh, la columna. ¿Vale? Entonces, Listo. voy a dejar de compartir y en 10 minutos nos vemos. ¿Vale? Voy a dejar de grabar por si acaso. Ahí sí. Continuar. Bien. Doble clic, pantalla 1. Ahí sí. Ya, ¿ven? Bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que definir en primer lugar la variable de decisión. Ya, contextualicemos, metámonos en el problema, ¿cierto? Siempre uno tiene que ver de qué se trata. Ya, hay 10 objetos posibles
para transportar. O sea, esta compañía tiene que decidir cuál de esos 10 objetos posibles tiene que transportar. No es que los vaya a transportar todos, ¿ya? Porque aquí hay recursos limitados, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay una capacidad máxima de un contenedor. Entonces, la compañía tiene que eh, elegir, de acuerdo a esa capacidad máxima, de, y además al volumen de cada uno de estos objetos y la capacidad máxima del contenedor, cuál de esos objetos tiene que transportar para maximizar el valor agregado transportado en el contenedor. Hay restricciones, ¿sí? Entonces, la primera tiene que tomar decisión. Entonces, tenemos 10 objetos. Entonces, vamos a escribir aquí, en primer lugar, nuestra variable de decisión, ¿sí? Eh, variables de decisión. Y esta va a ser una variable dicotómica en estricto rigor porque se elige un objeto o no se elige un objeto. O no se elige un objeto. Entonces aquí tenemos una variables. Voy a poner x sub y, ¿ya? Ese i va a variar desde 1 hasta 10. ¿Bien? Pongamos aquí para i, porque tengo 10 objetos para transportar, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy a tener aquí una decisión, x, una variable de decisión que va a ser o se elige el objeto y-ésimo o no se elige el objeto y-ésimo. 1, vamos a poner 1 si se elige el objeto, aquí anda, agua coma ahí, objeto y, ¿de acuerdo? O sea, 0 si no se elige el objeto y, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si toma la variable x1, toma el valor 1, es porque se eligió el objeto 1. Pero si la variable x1 toma el valor 0, es porque el objeto 1 no se eligió. Y así para cada una de las 10 variables, ¿ok? Así nos ahorramos espacio, tiempo. Bien, ahora vamos a definir, nos dice el ejercicio que definamos variable de decisión, función objetivo, o la función que se quiere optimizar, ¿no? Función objetivo. Nuestra función objetivo en este caso sería una variable que depende de qué. ¿Ya de qué va a depender? ¿Qué es lo que quiero maximizar? El valor agregado transportado, ¿cierto? Entonces dice cuyos valores agregados para la empresa son 7, 2, 5, 4, 9, bla, 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 respectivamente. ¿Ya? Entonces, la función que se quiera maximizar o minimizar es una función que está asociado al valor agregado que se le va a dar
al transporte, ¿no? Esa es la idea. Porque eso es lo que caracteriza un problema de transporte. Ujú. Darse a máximo. Valor agregado. ¿Bien? Entonces, en este caso, el valor agregado para cada una de las variables, por ejemplo, es para 7, va a ser 7 para la variable x1, ¿no? Entonces, si se elige la variable x1, se va a multiplicar por 7, ese valor agregado. Pero también tiene que ver qué es lo que sucede con la variable x2, ese valor agregado sería 2x2. La variable x3, el valor agregado es 5x3, más la variable x4 es 4x4, eso me lo dan en el problemita, más la variable x5, 1, 2, 3, 4, 5, va a ser 9 por x5, más 6 por x6, más, a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4. A mí me falta un 3, pues, ¿viste? Y 4, 9, ¿cierto? Y 5, este sería 3, 3x6, más 9x7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 6x8, más 8x9 y más 8 por x10. ¿Ok? Ahí está mi función objetivo. Depende de estas 10 variables. ¿Ya? Y ahora vamos, bueno, se quiere maximizar esta función. Entonces la orientación es maximizar esa función z. Maximizar la función z definida anteriormente. Y ahora tenemos algunas restricciones. ¿Ya? Restricciones. Y las restricciones están dadas por los volúmenes, ¿ya? De cada uno de estos 10 objetos. Esa sería una primera restricción, ¿ok? Entonces, en este caso, la restricción sería el volumen, que me están dando que sería para el volumen. Tenemos una restricción que se da por el volumen. Y esa restricción es que sería igual a 9x1. Sabemos que el volumen, ¿a dónde me dice? La capacidad máxima de ese contenedor es de 40. Entonces, el volumen no tiene que eh, eh, sobrepasar esa capacidad máxima, ¿no? Entonces sería 9x1 más 4x2 más 3x3 más 7x4 más 5x5 más 6x7, a ver, 5 más 7x7, ¿no? Más 6x8 más 10x9 y más 4x10. Ya. Esa sería una restricción para el volumen. Entonces eso tiene que ser menor o igual que 40. ¿Ok? Y Profe, ¿sí? y el X6, Y sabes lo que pasa es que me saqué los lentes y estoy, ya, déjame echar. 9x1 más 4x2 más 3x3 más 7x4
más 5, x5, y aquí vendría siendo más 7, x7, ¿cierto? Ahora el x8 sería el 6, no, espérate. No, el x6, pues, ¿cierto? Este sería x6, ¿no? X6. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. X6. Ya, el x7 está dada por 6, ¿no? Ahí está. Ahí me pasó algo ahí. Estaría dada por 6, x7, el x8 estaría dado por 10, el x9 estaría dado por 8 y el x6, y ahí está. ¿Sí? Bien. Esa sería la entonces, y la restricción para el volumen, perdón, esta es la restricción para el volumen. ¿Y cuál sería la restricción para las variables? ¿Cuál es la idea ahí para las variables? ¿Qué restricción podrían tomar las variables ahí? Hay una restricción para las variables, ¿por cierto? ¿Qué debe pasar con esas xy? ¿En qué conjunto viven esas xy? No. ¿Ah? ¿Qué valor podría tomar cada una de las variables? Se elige o no se elige el objeto, ¿no? ¿Cierto? El cero binario. Muy bien, ¿cierto? 0 o 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este sería un problema binario, ¿cierto? Un problema de programación lineal binario, ¿sí? Y esto está dado para todos los i, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? Entonces, este problema es un problema de programación lineal binario, ¿bien? Porque se establece una restricción para el volumen y la restricción para las variables que pueden ser elegidas o no pueden ser elegidas, ¿cierto? ¿Bien? Ya. Como veo que cada ¿Y vez... Dígame, perdón. ¿Perdón? qué? Sí, sí, sí. Ya. Como veo que cada vez va quedando menos gente, voy a ver esto nomás, este que viene acá, las alternativas, ¿ya? ¿Cómo podemos solucionar un problema de programación lineal entero? Bien, hay dos alternativas. La alternativa es considerar la solución óptima que obtuviese el problema relajado, o sea, tengo que primero relajar el problema, ya sabemos cómo relajar un problema, y posteriormente redondear la solución obtenida, porque en estricto rigor nos va a dar probablemente el problema relajado, nos dé una solución que sea decimal, y esa solución decimal la puedo aproximar, ¿cierto?, al entero más cercano, eh, pero eso presenta problemas, ¿ya? Uno de los posibles problemas es que todas las soluciones obtenidas por redondea sean no factibles, es decir, no estén dentro de la región factible o de la región donde están las restricciones, ¿sí? O que la solución esté alejada del óptimo, aunque sea factible. Es decir, a ver cómo podemos ver esto, a ver, un poquito para entender esto. Supongamos que el caso 1, si yo tomo como solución el primer caso, bueno, ahora aproximación, y me puede dar la solución factible, puede estar dada por acá. Esta es la región factible, ¿ya? ¿Bien? Ese es como el caso 1. Entonces mi región factible está dada por esto que está aquí, y cuando yo redondeo, la solución óptima no está en el conjunto factible. ¿Ya? Resuelvo nuestro problema de optimización lineal relajado y la solución óptima no pertenezca a la región factible. Esa es una posibilidad. Se puede dar eso cuando yo aproximo, ¿ya?
Y la otra posibilidad es que, a pesar de que el óptimo esté en la región factible, lo más probable es que esté muy lejos del óptimo real, ¿ya? O sea, me va a dar un óptimo, pero ese óptimo va a estar muy lejos del óptimo real. Entonces, esta alternativa uno no es la adecuada. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, espérenme un poquitito, eso. Ahí. Ya, al solucionar este problema de optimización, tenemos nuestra región factible y la solución del problema relajado está dada por esto. Ya yo lo aproximo, ¿sí? Porque la parte entera ahí sería 1, 2, 2, 2. Pero esa solución no está dentro de la región factible, porque aquí está el óptimo, ¿ven? El óptimo, a ver si yo le puedo dar un zoom a esto. No, sí que no, a ver. Ahí está el zoom. El óptimo está fuera de la región factible, ¿ya? Nos dio un número decimal, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo aproximamos y me da que está fuera de la región factible esto. Entonces ese sería el problema de aproximar las soluciones. Y el segundo problema que yo les mencionaba está dada por, ya no lo puse, pero ya está dibujado que esté muy cerca de eh, esté dentro de la región factible, pero esté muy alejado del óptimo. ¿Ya? Ya, y los otros son los métodos de numeración, que son los métodos de numeración explícita o implícita. ¿Ya? Consiste en enumerar todas las soluciones factibles del problema, todas las soluciones factibles del problema, ver qué pasa con los vértices, y evaluar el valor de la función objetivo en cada uno de ellos. ¿Ya? Eh, o sea, imagínense que si yo tengo hartas restricciones, tengo varios, entonces yo podría tener infinitas. Posiblemente yo podría evaluar todas las posibles, la función objetivo la podría evaluar en los vértices o en los posibles, ¿cómo se llama? En las posibles aristas, en las posibles aristas, y yo tendría ahí infinitas posibilidades, ¿ya? Entonces sería muy engorroso estar enumerando, es decir, calcular la función objetivo, calcularla aquí, acá, 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 o supongamos que la función objetivo es una función que es paralela a una de estas rectas y podría tener aquí infinitas posibles soluciones. Entonces, estarlas evaluando es poco, no, es como, eso es a lo bruto, ¿ya? Y lo otro es los métodos de ¿ah? ¿No? Los métodos de numeración implícita consisten en explorar implícitamente todos los puntos factibles sin llegar a conocer todos ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un método, yo creo que ya de la próxima clase vamos a ver este método de ramificación y acotación, ¿ya? Bien, aquí están los pasos, ¿ya? Aquí están utilizar los problemas lineales relajados, utilizar una ramificación y utilizar una acotación. Acá, el tema de la acotación, vamos a tener que recordar, no sé si a ustedes les suena la palabra cota superior o cota inferior. ¿Les suena o no? Ya, bueno, si no les suena, vamos a verlo, porque vamos a hablar con los problemas relajados, vamos a dividir esos problemas relajados en subproblemas, ¿ya? Y además, esos subproblemas los vamos a ir acotando para poder ir encontrando la solución óptima. ¿Bien? O sea, no es cosa de llegar y plantear la formulación débil del problema de optimización, o sea, el problema relajado, y llegar y solucionarlo porque sí. ¿Ya? Hay que pagar el precio. Y el precio que se paga es que si yo actúo y comienzo a aproximar las soluciones de mi problema, pueden darse los casos en que la solución obtenida esté fuera del conjunto factible o
que esté dentro del conjunto factible, que sea una solución óptima, pero que esté lejos del óptimo real, po. Hay un error ahí, pues, ¿sí? Porque estoy trabajando con una formulación débil. La idea es que si yo trabajo con una formulación débil del problema, igual me sirva para encontrar la verdadera solución del problema. Entonces, la solución o la alternativa que hay para eso es los métodos de ramificación y de acotación. Y ahí vamos a ver un algoritmo, ¿ya? Que este algoritmo consiste en tres pasos fundamentales. Utilizar los problemas lineales relajados, ¿ya? Y para resolver esos problemas lineales relajados, utilizamos las técnicas básicas de programación lineal, por ejemplo, el método simplex o el método del no han visto el método de la gran M, pero el método de las dos fases, ¿ya? Ese sí, yo creo que lo vieron. Bien, y una vez que ustedes resuelven ese problema, ustedes dividen ese problema de programación lineal por alguno de esos métodos en subproblemas, y eso se llama la ramificación. Y esos subproblemas uno los va acotando. Ujú, ¿ya? Y lo que vamos a ver es el problema de ramificación. Este es el más utilizado, ramificación y acotación de aquí, ¿ya? ¿Sí? Esa es la visión general. Entonces, el problema de ramificación y acotación, relajar el problema, subdividir el problema relajado en varios subproblemas y esos problemas de optimización lineal se obtienen con métodos simples, el método de las dos fases, etcétera, etcétera, y después tengo que ir acotando, ¿ya? Bien, el hecho de y ahí voy encontrando, eso me va a asegurar, hay teoremas que me aseguran que esto va a converger al óptimo verdadero del problema de programación lineal entera original, ¿ya? No se va a cometer el error que puede que se cometa cuando uno redondea, ¿bien? Pero, bueno, les menciono un poquito, tengo un conjunto, ¿ya? Si yo tengo un conjunto A, ese conjunto A puede estar acotado superior o inferiormente, ¿ya? Dado entonces, dado un subconjunto de los numeritos reales, ¿ya? Se define, porque aparece la palabra acotamiento, ¿ya? Se define la cota inferior, 1. Vamos a poner cota, pongámosle, superior de A. Entonces se dice que X es una cota superior de A si cumple con la siguiente condición, que para todo A en el conjunto A. Ya, esa es la definición matemática. Ya, pero supongamos que yo le doy el conjunto, para que se entienda un poquito esto, le doy el conjunto 0, 1, 2. Esta palabra, ¿se acuerdan de cuando veían esto es para todo? ¿Ya? Para todo. El cuantificador universal, ¿ok? Entonces, miren, pregunta 3, ¿es cota superior de A? ¿Será verdad eso? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que un numerito real va a ser una cota superior de un conjunto si ese numerito real es mayor o igual que cualquier elemento que está en el conjunto. ¿Ya?
Dicho eso, ¿el 3 será una cota superior del conjunto A? ¿Sí o no? ¿El 0 es menor o igual que 3? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Sí, ¿El sí, 1 es menor o igual que 3? También, por cierto. ¿El 2 es menor o igual que 3? También. O sea, está cumpliendo que para cualquier elemento que está en A, el 3 es mayor o igual que cualquier elemento que está en ese conjunto. Así que eso me quiere decir de que el 3 es una cota superior del conjunto A. Pero también el 2 también sería una cota superior de A. ¿Sí? El 2 también es una cota superior. ¿Por qué? Porque el 0 pertenece al conjunto A y además el 0 es menor o igual que 2. Bien. El 1 pertenece al conjunto A y además 1 es menor o igual que 2. Sí. Y 2 pertenece al conjunto A y además el 2 claramente es menor o igual que 2 también. Entonces el 2 también es una cota, 2 cota superior de A. Y el 5 también va a ser cota superior. Entonces hay conjuntos que si están acotados superiormente, digamos así, puede tener infinitas cotas. El 1000 también va a ser una cota superior para este conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy dando esta definición de lo que es una cota superior y una cota inferior más adelante? ¿Por qué? Porque necesitamos, cuando vayamos viendo el acotamiento, va a aparecer la palabra cota, superior o inferior. ¿Ya? Y quiero que se sepa eso. ¿Bien? ¿Ok? Ya. Esa sería, y la cota inferior, ¿qué creen ustedes? Es que vamos a decir que un numerito va a ser cota inferior si ese numerito es menor o igual que cualquier elemento que está en el conjunto. ¿Ya? Esa sería la segunda definición. ¿Vale? Yo la voy a poner acá. No sé, para no, si es que están notando para no cambiarle la página, voy a anotar aquí esa definición de lo que es la cota eh, inferior, ¿ya? Por un lado, aquí, por este ladito. Ahí y ahí, ¿ya? Voy a poner como 2 en verdecito para que no se vayan a confundir. 2. X. No, no se vayan a confundir con la misma letra. La voy a poner aquí. Y es una cota inferior de A si ese I es más chiquitito que cualquier elemento que está en A. Por ejemplo, el 0 es una cota inferior porque el 0 pertenece a A y además, y el 0 es menor o igual que 0, sí. Chuta, perdón. Perdón. El 0 también es una cota inferior porque 0 es menor o igual que 1 y el 1 pertenece a A. Y el 2, perdón, el 0 es menor o igual que 2 y el 2 pertenece a A. Bien, entonces le vamos a sacar el de cosa ahí. Así que también menos 1 también va a ser una cuota inferior porque menos 1 es menor que 0 y además el 0 pertenece a A, el menos 1 es menor que 1, sí, y el 1 pertenece a A y el menos 1 es menor que 2 y el 2 pertenece a. Entonces, en resumidas cuentas, la cota superior va a ser un numerito que va a ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto, ¿ya? Y la cota inferior de un conjunto va a ser un numerito que va a ser menor o igual, por eso para cota inferior es más chiquitito, menor o igual que todos los elementos que están en el conjunto, ¿ya? Entonces, cuando veamos estos métodos para resolver los problemas de programación lineal, va a aparecer la palabra cota superior y cota inferior y ahí
no, no volver ahí a definir en el momento lo que es eso. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Nada, profesor, no. Si lo que hemos visto hartas cositas. Pasamos por, permiso, pasamos por graficar, ¿cierto? Las regiones, digámoslo así, los conjuntos que me están dando las restricciones de un problema de optimización, ¿cierto? Cómo graficar eso y tener la idea gráfica de lo que estamos haciendo cuando estamos encontrando un máximo o un mínimo, ¿sí? En segundo lugar, vimos en qué consistían los problemas de programación lineal entera, ¿ya? Ahí los problemas de programación lineal entera son problemas un poquito más restringidos, en el sentido que las variables tienen que tomar valores enteros, ¿ok? La clasificación de los problemas de programación lineal entero, ¿cierto? Es que vemos que los problemas de programación lineal enteros pueden ser puros, o sea, los valores que pueden tomar esas variables de decisión son números enteros. También tenemos problemas de programación lineal mixtos, que quiere decir eso, que tenemos restricciones o las variables pueden tomar valores enteros o valores mayores o iguales que cero. Y tenemos también los problemas de programación lineal binaria, ¿cierto? Los problemas de programación lineal binaria, las variables pueden tomar dos valores, o cero o uno, ¿ok? Y un ejemplo de un problema de programación lineal binaria es el problema de la mochila que resolvimos, ¿cierto? O que no resolvimos, sino que llegamos a plantear, ¿sí? Ya, vimos el concepto de relajación o formulación débil de un problema de programación lineal, ¿sí? Se eliminan todas las restricciones que tengan que ver con números enteros o binarios, ¿cierto? ¿Sí? Y se lleva a un problema de programación lineal estándar, donde todas las restricciones son mayores o iguales que cero, ¿ok? Eh, ¿Qué más vimos? Vimos eh, qué posibles soluciones hay para resolver un problema de solución lineal, programación lineal entera. Vimos que alguien puede decir, bueno, yo lo resuelvo los problemas relajados, los resuelvo por los métodos clásicos de programación lineal y si me da una solución decimal la aproximo a la parte entera, pero eso tiene dos problemas. Como les mencioné, el primer problema es que la solución óptima no está en la región factible, o sea, no es una solución factible, o que la solución óptima sea una solución factible, pero que esté muy lejos del óptimo real, ¿ya? Es por eso que se crean los métodos de, eh, que les vi aquí, que era de ramificación y de acotación, ¿ya? ¿Sí? Y que consiste en trabajar con los problemas lineales relajados, ¿cierto? Y crear subproblemas de estos problemas uno, y además cada uno de estos subproblemas se van acotando para encontrar el óptimo, ¿va? Y esa es como la visión general. Y ya la próxima clase vamos a ver esto porque ya, igual hay pocos estudiantes, no quiero que algunos vayan ¿cómo se llama? En la próxima clase decir que no, no volver a repetir lo mismo, ¿ya? Entonces, igual yo creo que voy a repetir lo mismo, pero voy a hacerlo así bien rapidito, ¿bien? ¿Sí? Y ahí está el algoritmo y vamos a resolver problemas sin contexto y después con contexto. Pero para hacer estos problemas necesito una gran pizarra, porque aquí vamos a tener que comenzar a subdividir los problemas relajados eh, y después ir acotando, entonces ahí hay que escribir algo, ¿bien? Pero los algoritmos, como yo les digo, siguen siendo los mismos, siempre el mismo razonamiento. Lo nuevo es que se plantee un problema y darse cuenta que es un problema de programación lineal entera y luego aplicar el algoritmo. ¿Bien? Eso. Ya, ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien? Bien, viste, ya, claro. Ya, jóvenes, que lo pasen bien en las fiestas patrias, cuídense y, y nos vemos a lo mejor en una ramada, no sé. Ya, ya, jóvenes, que estén bien. chao.
Ya, Profe, chao, chao. gracias. Pásenla bien. Profe, Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.